En la sede de Ferraz, en la sede del Partido Socialista, ocurría exactamente lo contrario. Se suponía que iban a presentar un proyecto de renovación y el equipo quedó cojo incluso antes de nombrarlo, porque estallaron multitud de acusaciones de acoso contra quien iba a ser el nuevo peso pesado de Sánchez en esa ejecutiva del Partido Socialista. La supuesta renovación anunciada por Pedro Sánchez ha quedado en un simple remiendo, porque el PSOE tiene tal boquete que no hay parche que lo arregle. Tras el Comité de Descomposición Federal del Partido Socialista, Sánchez inicia una nueva semana preocupado no por España y los problemas de nuestro país, sino preocupado y ocupado por lo que ocurra en los tribunales, especialmente por lo que ocurra en el Tribunal Supremo. Tras el lunes del encarcelamiento, el lunes pasado, hoy vuelve a ser un nuevo lunes de hundimiento para el Partido Socialista. Uno más, y es que arrancamos una semana con un PSOE solo pendiente de los tribunales. Tras las declaraciones como imputados de Ábalos, de Koldo y el ingreso en prisión de Santos Cerdán, hoy ha acudido ante el juez Anchón Alonso, su socio y compañero de piso, el mismo que le llevó al Palacio de la Moncloa. También ha tenido que acudir al Tribunal Supremo Fernando Agustín Merino, exdirector de Acciona para Navarra y La Rioja, su enlace en las mordidas, según los informes de la UCO. Pedro Sánchez lidera un partido de centro penitenciario. En el PSOE se ajustaban cuentas pendientes con acusaciones cruzadas. Lastra contra Salazar, Puente contra Paje. Sánchez ha querido decirle a su partido y a España que él no es el problema, pero eso, a estas alturas, ya no hay nadie que se lo crea en nuestro país. Sánchez quiso borrar este fin de semana cualquier rastro de Santos Cerdán en la sede del Partido Socialista, pero la realidad es que para borrarlo, el que tiene que desaparecer del Partido Socialista y del Gobierno de España es el propio Pedro Sánchez. En este contexto de corrupción, esta semana tendremos un pleno en el Congreso de los Diputados en el que el señor Sánchez nos hablará del único tema del que verdaderamente sabe y sabe mucho. Nos hablará de las tramas de corrupción. Es del tema del que mejor puede hablar, del que más sabe, el único que ocupa a este gobierno y el tema que preocupa al conjunto de la sociedad española. Nos queda la duda de si nos explicará con detalle los casos de corrupción que afectan a sus antiguos colaboradores o si nos avanzará ya los casos que aparecerán de los nuevos a lo largo de las próximas semanas. En cualquier caso, Sánchez debe dar una explicación, debe hacerlo de una vez por todas a todo nuestro país de por qué en su gobierno se ha robado dinero público por parte de ministros y de secretarios de organización de su partido. No basta con decir que le duele mucho haberlo descubierto, porque lo cierto es que no lo ha descubierto, lo sabía todo y lo tapó. Tiene que explicar por qué no hizo nada para impedirlo y tiene que explicar por qué colocó sucesivamente a los corruptos en los puestos que les permitían delinquir. Esa es su responsabilidad. Ninguno de ellos habría delinquido si Pedro Sánchez no los hubiese nombrado en precisamente esas responsabilidades que ocupaban. Y Sánchez tiene que explicar por qué el respeto a las mujeres está tan ausente en el círculo cercano que le rodea. Sánchez no es capaz de encontrar un equipo digno para dirigir Ferraz. Es tan buen presidente como cazatalentos. Quien no es digno para un cargo en el PSOE no puede serlo para tener una nómina en Moncloa. ¿El machista Paco Salazar sigue estando en nómina o ya ha recogido sus cosas de su despacho y ha dejado de cobrar un sueldo público? Eso es lo que nos deben explicar desde el Partido Socialista y eso es lo que nos tienen que explicar desde el Gobierno de España. Y deben aclararlo de forma inmediata. A Sánchez ya no le respetan ni en el PSOE. Lo hemos visto a lo largo del fin de semana. A Sánchez ya no le respetan ni en el PSOE. Que le hayan tumbado el nombramiento de quien iba a ser el mandamás en Ferraz es una auténtica humillación a la que sus compañeros le han sometido en ese comité federal. España no merece aguantar más
que los partidos de Errejón y Ábalos sigan en el gobierno. Sánchez sigue en Moncloa, Cerdán sigue en prisión y esta situación es completamente insostenible, es, sin lugar a dudas, inaguantable. No hay ningún motivo para alargar esta situación. La única medida eficaz contra la corrupción que puede presentar este miércoles en el Congreso de los Diputados el presidente del Gobierno es su dimisión. Esa es la única medida eficaz que Pedro Sánchez, con la poca credibilidad que aún le queda, puede plantear el miércoles en la sede de la soberanía nacional. El autoproclamado capitán ha hundido el barco socialista. Que no tenga ninguna duda, ese barco está tocado y hundido. Sánchez es el problema, lo saben ya todos los españoles. Por el momento, los socios de investidura de Pedro Sánchez acompañan a Sánchez en este hundimiento del Titanic. Ellos sabrán si les merece la pena. Si nos puede hacer una valoración sobre la citación como imputados de Pardo de Vera y del exdirector de Carreteras el próximo 21 de julio para declarar en el Supremo. Gracias. El gobierno de Sánchez tiene a 27 imputados que deben comparecer en sede judicial y dar explicaciones sobre los distintos casos de corrupción que se han protagonizado desde el Gobierno de España, desde la llegada de Pedro Sánchez al poder en el año 2018. Pardo de Vera es una de esas personas que están involucradas en distintas adjudicaciones que están siendo investigadas. Y desde luego le debe una explicación al Tribunal Supremo sobre todo lo que ha pasado en la institución que ella presidía y le debe una explicación al conjunto de la sociedad española. Pero España es un país que merece la pena. España es mucho más que el gobierno que hoy tenemos y después de Sánchez volveremos a tener en España una política útil, centrada en servir a los españoles, defender el interés general y mejorar la vida de la gente. Hace mucho tiempo que no escuchamos a un ministro del gobierno de Pedro Sánchez hablar de los problemas de las personas, porque solo hablan de los problemas que ellos tienen. Y eso tenemos que arreglarlo entre todos y eso lo arreglaremos en las urnas. Quería preguntarle si cree que tras las explicaciones que Pedro Sánchez dé en el Congreso este miércoles, alguno de sus socios puede optar finalmente por dejarlo caer, no tanto sumándose a una moción de censura, sino retirándole su apoyo parlamentario, si ve que alguno de esos socios, a los que también conoce después de haber estado estos meses en el Congreso, puede dejar de sostenerle. Es evidente que hay una incomodidad creciente en las filas de los socios de investidura de Pedro Sánchez. Pero de nada sirve fingir incomodidad y mantener a Sánchez en la Moncloa, que es lo que están haciendo en este momento. Es verdad que Sánchez llegó a la presidencia del gobierno de la mano de una mayoría de la investidura, que inmediatamente después vimos que esa mayoría se rompía, y lo hemos visto a lo largo de los últimos meses, a través de la inestabilidad parlamentaria que ha caracterizado esta legislatura. La mayoría de la investidura no es una mayoría de gobierno, no es una mayoría que le permita gobernar y legislar. Esa mayoría se ha roto, la hemos roto más de 300 ocasiones desde el inicio de esta legislatura y por lo tanto eso dibuja una inestabilidad evidente. Los socios de investidura de Sánchez tienen en estos momentos que decidir si quieren ser socios o cómplices.